Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas controversiales dentro de la iglesia. Y ya estamos terminando este año 2021. Es más, hoy día es el último día. Mañana es 1 de enero. Y seguramente ya desde el domingo 2 de enero y por todo este mes, muchos pastores dirán al pueblo de Dios que deben traer sus primicias. Y aquí surge una pregunta. ¿La iglesia de Cristo debe de participar de la fiesta de las primicias? Acompáñame en esta enseñanza. Pero cuando usted trae su primicia aquí, según lo que leímos nosotros ahí, le trae bendición. Número 1, Él va a bendecir nuestro pan. La tercera bendición es que cuando damos la primicia a Dios, la enfermedad huye. Si usted quiere que sus finanzas, el resto de la masa sean santas, usted tiene que tener una base santa para sus finanzas. ¿Dónde está el problema de las finanzas? En la base. En muchos hermanos cristianos, la base de sus finanzas no es santa. Allí está el problema. Por eso el resto de la economía tiene problemas. Porque no tiene raíz. No tiene una raíz santa. Una raíz consagrada, una raíz limpia. Para que las ramas, el resto de la economía suya, sea santa y tenga firmeza. Es necesario que la raíz y la base de nuestra economía sea santa. Usted no puede ser bendecido por Dios si usted le roba a Dios, por ejemplo. Si usted tiene una mentalidad tan liviana, tan superficial, de desobedecer a Dios en las raíces, en lo que Dios le da, en lo primero que Dios le da, en lo que le pertenece a la obra de Dios, usted allí es libertino, usted allí es corrupto. Usted allí es ladrón. Usted allí le quita a Dios. Y usted dice, Dios espera. Dios es bueno. Y usted se llena de argumentos. Necesitamos arreglar la raíz. Así que una primicia también tiene protección. Una primicia hace que Dios te guarde de todo mal y peligro. Dios no vende bendiciones. Es que Dios honra a los que le honran. Algunos le creen a Dios pero no lo honran. Entonces fíjense las 10 bendiciones por una primicia. El Señor dice, guianza sobrenatural, número 1. Número 2, provisión. Número 3, buena salud. Número 4, larga vida. Mire la quinta bendición por la misma primicia que usted trae al altar. Victoria sobre enemigos. Si el pastor no tiene carro, por algo será que Dios no lo bendice, dicen los enemigos. Y si tiene un buen carro, se está robando el dinero de la iglesia. Si tiene malo, si no tiene peor. Si el cristiano está flaco, Dios lo está tratando. Si está gordo, traga como un cerdito. Entonces que nos critiquen por tener y no por no tener. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo estoy dispuesto siempre a venir a la casa de mi Padre Dios y como un hijo que le celebra fiesta, de lo primero que me des, cada vez que venga al templo, entregaré mi diezmo y mi ofrenda, que es la fiesta de la primicia, para que tú me envíes toda la semana 10 poderosas bendiciones. Hermanos, tengan mucho cuidado, principalmente en este mes de enero. Porque en muchas iglesias, muchos pastores estarán amedrentando a la iglesia de Cristo y de alguna forma estarán presionándoles para que traigan sus primicias. Y en otras iglesias está aún peor, porque no solamente, gloria a Dios, hacen esto de las primicias cada enero, sino que lo hacen cada mes. Pero vamos a ver si lo que dicen estos hombres es bíblico. Si es verdad que la iglesia de Cristo tiene que participar de esta fiesta de las primicias. Y ellos sacan textos del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no hay mandato alguno para la iglesia de Jesucristo que nosotros debemos dar de las primicias. Pero vamos a ver en qué consistía esta fiesta judía. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, el capítulo 23, el versículo 16.
También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y también sacan otro texto que está en Levítico capítulo 23. Y es desde el versículo 9 hasta el versículo 21, pero nosotros no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer los versículos 9 y 10. Así dice el Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces sacan estos textos para decir que la iglesia tiene que dar las primicias. Pero vamos a ver lo que significa la palabra primicia. La palabra primicia viene del hebreo reshit y significa el primer fruto. Significa primicia, así literal. Lo primero. Entonces, muchos pastores argumentan que los cristianos, que la iglesia de Cristo tiene que traer su primer sueldo o el primer dinero que reciba en el mes de enero, porque eso es un mandato de Dios según ellos. Pero vamos a ver si esto es cierto, si tiene base bíblica que la iglesia de Cristo tiene que dar las primicias. Entonces vamos a ver el contexto. Hermanos, recordemos que cuando Israel salió o escapó de la esclavitud de Egipto, Dios ordenó a Moisés que el pueblo de Israel debía guardar 7 fiestas durante todo el año, y era de carácter obligatorio. Y en la primavera ellos celebraban la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y en el tiempo de otoño estaban las fiestas de las trompetas, la fiesta del día de expiación y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta fiesta de las primicias era un mandato exclusivo para el pueblo de Israel. Hermanos, recordemos que Dios estaba formando una nación y era Dios mismo quien gobernaba esta nación. Recordemos que en ese tiempo Israel no tenía rey y que el rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Entonces, gloria a Dios, Israel tuvo el privilegio de ser gobernado directamente por Dios mismo. Abramos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. Mira lo que dice el Señor. Y el contexto aquí es que el pueblo de Israel le estaba pidiendo al profeta Samuel un rey. Queremos ser como las demás naciones. Y miren, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios le respondió a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, Dios reinaba sobre el pueblo de Israel. Y estaba, gloria a Dios, como rey, formando una nación. Estaba dando leyes, decretos, mandatos. Y uno de esos mandatos era la fiesta de las primicias. También estaba, gloria a Dios, el mandato de guardar el sábado, la circuncisión de los varones nacidos. Estaba, gloria a Dios, los diezmos. ¿Por qué? Porque era algo normal. Porque Dios estaba formando un estado, estaba formando una nación. Y es lógico que una nación en un estado se tenga que regir por leyes y mandatos. Entonces, las leyes, la constitución política que tenía Israel eran los mandatos de Dios. Pero también estaba enseñando al pueblo de Israel a ser agradecidos con Dios. Agradecerles por la tierra que les había dado y por los frutos que recibían de la tierra. Entonces,
este mandato es claro que solo fue para la nación de Israel. Y lo confirma Éxodo capítulo 23, versículo 10. Háblales a los hijos de Israel. Entonces, este no es un mandato para la iglesia gentil, para la iglesia de Cristo, sino que este es un mandato exclusivo para los israelitas. Entonces, este mandato nunca fue para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque las primicias, hermanos, nunca fueron en dinero. Siempre fueron, glorios, en productos agrícolas. Porque los israelitas eran una nación agrícola. Entonces, cuando Dios pedía las primicias, ellos traían la gavilla de sus frutos. Y una gavilla, hermanos, hay dos interpretaciones del hebreo. Gavilla, muchos piensan que se refiere a una multitud que está viniendo a entregar, gloria a Dios, sus primicias. No. Gavilla es un manojo. Gloria a Dios, es agarrar trigo, cebada y un manojo y entregar, gloria a Dios, como ofrenda al sacerdote. Esas eran las primicias, nunca fue dinero. Pero alguien dirá, pastor, pero en esos tiempos no existía el dinero. Eso es una mentira. Ya desde Abraham existía el dinero. Pero Dios nunca exigió que fuera dinero, sino que fueran las primicias de los productos agrícolas que ellos producían. Otra cosa muy importante, las primicias nunca fueron a comienzos del año, por favor. Las primicias se realizaban en el tiempo de la cosecha, que más o menos eran entre las fechas de marzo y abril, porque es ahí donde los judíos cosechaban, gloria a Dios, sus productos. Y de ahí llevaban una gavilla, presentándola al Señor. Escúchenme bien. No hay un mandato en el Nuevo Testamento de parte de Pablo para que la iglesia de Cristo participara de esta fiesta de las primicias. No hay registro entre los cristianos de la Reforma que hayan dado una ordenanza de que la iglesia de Cristo debiera de celebrar esta fiesta de las primicias. Hermanos, esta fue una fiesta exclusiva de los judíos. Hermanos, no se dejen engañar. Esos pastores que están obligando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, a participar de esta fiesta de las primicias, hermanos, si leemos los capítulos 19 y 20 de Levítico 23, vamos a ver que no solamente ofrecían una gavilla de los primeros frutos, sino que también, gloria a Dios, ofrecían 7 corderos, un becerro y un macho cabrío. Entonces, si estos pastores quieren obligar y quieren, bajo amenaza de que les va a ir mal a las ovejas si no traen primicia, y quieren obligar, entonces ellos tuvieran que participar también de las otras 6 fiestas. Y no solo eso, tuvieran que cumplir con toda la ley. Hermanos, pero eso es un error, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, de nada les va a servir a estos hombres dar un mandato de que la iglesia debe participar de la fiesta de las primicias, si no quieren cumplir los demás puntos de la ley. Hermanos, nosotros ya no necesitamos guardar la ley, porque si rompemos un punto de la ley, ya estamos quebrantando toda la ley. Así que gracias a Dios que nosotros estamos bajo la gracia. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Así dice el Señor. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, no tenemos que dar primicias. No, porque nosotros estamos bajo la gracia. Y toda la ley simplemente está señalando a Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley,
Hermanos, no se dejen amedrentar con esos pastores que te están diciendo, por eso te va mal, por eso no progresas, por eso no eres bendecido. Entonces, de alguna forma amedrentan a esas pobres ovejas y de alguna forma se sienten obligados a dar, según ellos, para que les vaya bien. Pero vamos a ver también si este asunto de la bendición es dando, es comprando. ¿Sabían que nosotros no podemos comprar las bendiciones de Dios? Los protestantes, los cristianos de la Reforma, le llamaban a este pecado el pecado de la simonía. Y esto viene de un hombre, Simón. Y esto está en Hechos, el capítulo 8, versículos 18 al 20. Y vamos a ir al contexto. Felipe dice que fue a evangelizar y había ahí un hombre llamado Simón que estaba engañando a muchos diciendo este es el gran poder de Dios. Y dice que vino Felipe y vio el poder de Dios y él se convirtió, hasta se bautizó. Y dice que Felipe hizo llamar a Pedro y a Juan. Y dice que este Simón veía cómo por la imposición de manos las personas recibían el Espíritu Santo. Y miren el desenlace. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y lastimosamente, muchos pastores, muchos líderes religiosos están haciendo creer a la gente que pueden comprar los dones, los regalos, las misericordias, la gracia de Dios con dinero. Pero eso es un error. Hermanos, no podemos comprar las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios con dinero. Dios es soberano. Y si Dios quiere, te bendice. Y si no quiere bendecirte, pues ni modo. Porque Él es soberano. Y por más que tú le des dinero a tu pastor, le lleves, gloria a Dios, tus casas, tus autos, todo lo que tú quieras, escúchame bien, no vas a impactar a Dios. No piensas que por eso Dios se va a mover para darte una bendición, no. Lo único que ha hecho ese hombre es torcer las escrituras, así como un cirquero, para manipular a las personas. A esto le llamaba Martín Lutero inventos recaudatorios, para sacar el dinero a la gente. Tengan mucho cuidado. Y no solo eso, Pablo advierte a la iglesia de Cristo que no nos pueden obligar a nosotros, a los cristianos, a la iglesia de Cristo, a participar de las fiestas judías. Y vamos a abrir un texto en Colosenses capítulo 2, versículo 16, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, porque ahí vamos a entender un poco más claro. Miren lo que dice el Señor. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso, de reposo, refiriéndose al Sabbat. No nos pueden obligar a la iglesia de Cristo a participar de esas fiestas judías, de los panes sin levadura, de las primicias, la fiesta de Pentecostés. No nos pueden obligar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas son sombra de Jesucristo. Y miren lo que dice en el versículo 17. Estas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Entonces, hermanos, todas estas fiestas se cumplieron en Cristo Jesús. Y vamos a verlo. Las fiestas que tenían en primavera, escúchenme bien. La fiesta de la Pascua. Jesús murió en la Pascua. Él era el Cordero inmolado. La fiesta de los panes sin levadura. Eso habla de la sepultura de Jesús. La fiesta de las primicias. Esto habla de la resurrección de Jesucristo, porque Él fue el primogénito de los resucitados. Gloria a Dios. El Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas nos habla del rapto de la iglesia.
La fiesta del día de expiación nos habla de la segunda venida de Cristo, y la fiesta de los tabernáculos nos habla del milenio, de la última dispensación que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, las bendiciones de Dios son gratuitas. Ten cuidado por tratar de comprar, porque a muchos hombres, a muchos cristianos ya se les ha acuñado de que es un mandato comprar las bendiciones de Dios. Más bien, ten cuidado, porque por eso sí te puede venir un juicio de Dios. Porque si ustedes leen Hechos 8, van a ver el final de este Simón que quiso comprar las bendiciones de Dios. Hermanos, no podemos comprar las bendiciones de Dios, porque sí, eso te puede acarrear juicio. Hermanos, las bendiciones de Dios son gratuitas. ¿Y sabías que nuestra primicia es Cristo Jesús? La fiesta de las primicias para los cristianos es Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 20 al 23. Así dice el Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Porque esa es la esperanza del cristiano. Y cuando el Señor dé la orden que se toque la trompeta, los hijos de Dios resucitaremos. Pero Cristo fue la primicia y nos reuniremos con nuestro Salvador. Hermanos, la fiesta de los cristianos es Cristo, porque Él es nuestra primicia. No se dejen engañar por esos charlatanes, por esos manipuladores, por esos pseudopastores, pseudoprofetas que lo único que quieren es sacarte el dinero. Ten cuidado, hermano. Espero que esta enseñanza te haya servido. Hermanos, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que la bendición, que la gracia y paz del Señor esté sobre todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.